Hola a todos, bendiciones en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios porque nos da este espacio para reunirnos y poder compartir su palabra, que es nuestra fuente de verdad. Y como es habitual, les pido que inclinemos nuestros corazones para la oración. Amado Jesús, quiero hacer una pausa en los afanes y los compromisos del día a día para elevar una oración de esperanza y gratitud. Hoy te doy gracias por el maravilloso regalo de la vida, por tu inmenso amor y por cada una de tus obras y por ser tan bueno y bondadoso. Mi vida es una suma de hermosas bendiciones y es por eso que hoy elevo esta oración para darte gracias porque intercediste por mí y me diste un hogar, una familia, un alimento y nos brindas tu guía, tu sabiduría y tu protección cada día. ¿Qué sería de mi vida si no te tuviera a mi lado? Gracias, Señor, por el aire que respiro, por los latidos de mi corazón, por los primeros rayos del sol de la mañana y por las estrellas que resplandecen en la noche. Gracias también te doy, Señor, por las necesidades y los tiempos difíciles, pues más que adversidades son circunstancias que me ayudan a crecer y ser más fuerte. Gracias, queridísimo Dios. Bueno, esto es una presentación de Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Bienvenidos. Bueno, antes de iniciar, quisiera compartirles la siguiente declaración de fe. Digámosle así: Señor, declaro con mi boca y con la fe de mi corazón que tu palabra es verdad. Creo que si la obedezco, se cumplirá en mi vida y en la de todos mis seres queridos. Hoy dispongo mi mente y mi corazón para que con ella trates lo más profundo de mi ser y pronto se exteriorice en mi conducta, para así poder experimentar cómo soy sanado, edificado y prosperado en todas las áreas de mi vida. Amén y amén. Bueno, el tema que quisiera compartirles hoy con la ayuda de Dios se llama la misericordia. Hay tres principios claves que el cristiano tiene que vivir, que son la misericordia, el perdón y el amor. Pero para poder perdonar debemos tener en claro el concepto de la misericordia. Cuando nosotros entendamos ese concepto de misericordia, se nos va a hacer fácil perdonar a otros. Y si logramos perdonar a otros, también logramos amar, porque el amor es el vínculo perfecto. Estos tres conceptos son fáciles de pronunciar, pero son difíciles de llevarlos a la práctica. Por esa razón, con la ayuda de Dios, quiero compartirles el día de hoy cómo debemos practicar la verdadera misericordia. Iniciamos con el pasaje, 1 de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal y sean compasivos y humildes. Entonces, en este tema vamos a analizar el concepto de la misericordia y cómo podemos llevar a la práctica este valioso principio como Jesús nos lo enseñó. Bienvenidos. De acuerdo a la Biblia, la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. Pero la buena noticia es que el Evangelio destaca la misericordia de Dios como una disposición suya que beneficia al hombre pecador. Recordemos que dentro de la naturaleza de Dios, Dios es amor, Dios es compasión, Dios es perdón y Dios es misericordia. También Dios es justicia. Es decir, que Dios, antes de tomar alguna decisión, evalúa todas esas características propias de su ser. Si el Señor solo fuera justicia o venganza, ninguno de nosotros hubiera alcanzado la misericordia que Él tuvo con la humanidad. Es decir, Cristo no hubiera venido a dar su vida por nosotros.
porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y si hablamos solo de justicia, y como hemos pecado y hemos transgredido tanto a Dios y a su ley, pues simplemente nos esperaría la muerte. Pero Dios es misericordioso y asimismo nos dio una segunda oportunidad por medio de su Hijo Jesucristo. Así que en este tema vamos a tener en cuenta cuáles son los principios para aplicar esa misericordia. Que así como Dios es misericordioso con nosotros, debemos aprender a ser misericordiosos con los demás. Así que empecemos. Entonces, lo primero que debemos entender es que por la misericordia de Dios somos salvos. Efesios 2, del 1 al 5. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Miren que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Es decir, que vivíamos conformes a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, siguiendo a Satanás y todo ese mundo de mentiras y de tentaciones que el diablo ponía a nuestros pies. Es decir, dejábamos que la naturaleza pecaminosa tome control de nuestras vidas. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos dio la oportunidad de compartir su gran amor y su herencia en los cielos por medio de Cristo Jesús, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ahora somos salvos. Miren la misericordia de Dios hasta donde llega. Seamos sinceros, cuando nosotros escuchamos cosas terribles en la televisión o en los noticieros acerca de violaciones, asesinatos o secuestros, lo primero que se viene a nuestra cabeza es que esa gente debería morir porque es gente que no necesita misericordia. No podemos tener misericordia en seres que han sido tan malos con otras personas. Sin embargo, miren que Dios conoce cada corazón humano. Y Dios, que es el perfecto juez, sabe cuando un corazón está arrepentido. Y asimismo Dios lo perdona porque Dios es misericordioso. Asimismo nosotros debemos tratar de perdonar a otros, de tener misericordia, de reconocer que todos somos seres humanos y que tenemos esa condición de pecado, que de alguna manera fallamos delante de Dios, delante de los hombres. Aún así tratemos de comprender esa condición humana y tratar de ser misericordiosos, así como Cristo fue misericordioso con nosotros al dar su vida y darnos la salvación. Jesucristo y Dios no tenían ninguna obligación de salvarnos. Sin embargo, ellos, por su infinito amor y su infinita misericordia, se dieron cuenta que el ser humano necesitaba una segunda oportunidad. Y lo hizo por medio de su sacrificio. Así que recuerden, aprender a ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso con nosotros y nos ha dado una segunda oportunidad de vida. Nos sacó de las tinieblas, de la potestad de Satanás y nos llevó a su luz admirable. Punto 2. Tengamos misericordia por nuestros semejantes. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación,
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Notemos lo que dice el versículo 4. La misericordia no solo es exclusiva de Dios, nosotros también podemos mostrarla a aquellos que están en problemas. Es deber de nosotros ayudar a todas las personas y tener misericordia de todos, ya que de esta forma Dios también tendrá misericordia de nosotros. Para tener misericordia es necesario escuchar a las personas, porque generalmente no dejamos que la situación se aclare, sino que juzgamos a los demás antes de que ellos puedan explicarnos lo que realmente pasó. Así que, así como Cristo, así como Dios nos consuela todo el tiempo, nosotros también debemos aprender a consolar a otros. Eso también hace parte del testimonio como cristianos. No debemos juzgar, criticar y ser tan fuertes con los demás. A veces ni siquiera dejamos que las cosas se aclaren, ni siquiera dejamos que las personas expliquen la situación y ya estamos juzgando a otros. Recuerden que Dios detesta el dedo acusador y la lengua maliciosa. Así que tengamos mucho cuidado cómo tratamos a los demás, porque recuerda que así como tú tratas, serás tratado. Así que si nosotros hemos recibido esa misericordia y ese perdón de Dios cuando hemos cometido una falta delante de Él, también nosotros debemos consolar a otros y darles la oportunidad de que se expliquen, de que se disculpen y asimismo poder mejorar esa relación con nuestros hermanos. Así que recuerda, tener misericordia por nuestros semejantes, así como Dios tiene misericordia por todos nosotros. Punto 3. Tomemos el ejemplo de Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Recuerda que nosotros como cristianos somos imitadores de Cristo. Y así como Cristo tuvo misericordia de personas que ni siquiera le agradecían por los milagros que Él hacía, Él llegaba y les daba lo que ellos necesitaban. Es decir, la misericordia debe ser puesta en práctica. Si tú tienes la oportunidad de consolar a alguien, consuélalo. Si tú tienes la oportunidad de darle de comer a otra persona, dale de comer. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a otros, debes hacerlo. Eso es poner en práctica la misericordia, sin estar juzgando, sin estar sacándole en cara a las personas lo que estamos haciendo por ellos. No, esa no es la manera correcta, sino debemos hacerlo de corazón. Si una persona necesita nuestra ayuda y está en nuestra disposición y en nuestro poder ayudarla, debemos hacerlo. Así como Jesús sanaba a muchos, conociendo realmente las intenciones del corazón. Algunos les decía: ustedes no vienen por mí, vienen para que les dé de comer. A otros les decía: ustedes no vienen por mí, sino que vienen para que yo los sane. Él conocía el corazón de los seres humanos y aún así les daba lo que les pedían. Lo mismo debe ser nuestra actitud con las demás personas. Si una persona nos pide ayuda, nos pide, y si necesita algo, debemos hacerlo. Poner en práctica el ejemplo de Jesús y ayudar a otros. Eso es poner en práctica el concepto de la misericordia. Punto 4. Dios premia a sus hijos misericordiosos. Mateo 25 del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha:
Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, en este capítulo podemos analizar claramente que el Señor recompensará a todos aquellos que tuvieron misericordia y ayudaron a los demás. Porque la compasión de los justos refleja la misericordia de Dios. Porque todo lo que hacemos con los más humildes o los más necesitados lo estamos haciendo por Dios mismo. Y de esta manera también lo glorificamos con nuestras acciones, siendo así verdaderos seguidores de Cristo. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, espero que este tema haya sido de gran bendición para sus vidas. Y ahora, como entendemos el concepto de la misericordia, necesitamos ponerlo en práctica. Espero que esto les haya servido mucho para su crecimiento y su desarrollo personal. No se olviden de suscribirse a mi canal para poderles compartir más temas como estos, temas de edificación, de reflexión, que nos van a llevar a mejorar nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Hasta la próxima.